Vamos al punto. One of my highest priorities is to do what we can to support and strengthen the middle class. Las dos campañas están a todo lo que dan para ganar su voto. Kamala Harris da su primera entrevista desde que Biden se retiró de la contienda. Mientras tanto, Trump busca reforzar su campaña ante la caída en las encuestas, pero en el Cementerio Nacional de Arlington su equipo se vio involucrado en un altercado. Mis compañeros de Univision y ViX nos cuentan cómo ven la lucha de los candidatos por el voto latino. Ellos están más aislados, se han vuelto tóxicos y nosotros estamos avanzando. Un mes después de las controvertidas elecciones presidenciales en Venezuela, la líder de la oposición, María Corina Machado, se niega a abandonar la lucha. Hablamos con uno de sus más cercanos colaboradores. Hay protestas en México por la reforma judicial y el presidente López Obrador pone en pausa las relaciones de México con Estados Unidos y Canadá. De la esperanza a la desesperación. La historia de una familia, un juez detiene la orden que permitiría legalizar su situación a indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses. Además, en este fin de semana del Día del Trabajo, una popular idea: eliminar los impuestos sobre las propinas. Comenzamos. Vamos al punto con Jorge Ramos. Vamos al punto. Faltan solo 65 días para las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos y ambas campañas están tratando de enamorarlos a ustedes, a los votantes independientes, incluyendo a muchos hispanos. Las encuestas últimamente favorecen a la demócrata Kamala Harris, pero su ventaja es tan pequeña que cae dentro del margen de error. Muchas cosas han ocurrido esta semana, desde la primera entrevista de Kamala Harris hasta una complicada visita de Donald Trump al Cementerio Nacional de Arlington. Guillermo González tiene el recuento. La carrera por la Casa Blanca avanza tan rápido como corren los días que faltan para que los estadounidenses decidan quién será su próximo presidente. En Pensilvania, el expresidente Trump se refirió a los tratamientos de fertilidad y dijo que si gana la elección de noviembre, apoyará esos procedimientos. If I'm elected this November, for the first time ever, your government will pay for or require insurance companies to pay for all costs associated with IVF fertility treatment. We want more babies to be born in America. We want more babies. We need them. Trump dijo además que el límite de 6 semanas para practicar abortos es muy largo. Su compañero de fórmula explicó el alcance de esa afirmación. The president is simply saying he doesn't like 6 weeks. He obviously has said he doesn't like late-term abortion, and I think he will make an announcement on what he actually wants to do on the Florida law in particular. Por primera vez desde que fue proclamada como candidata presidencial, la vicepresidenta Kamala Harris, en una entrevista exclusiva a la cadena CNN, dijo que apoya el derecho de defensa que tiene Israel en el conflicto de Gaza. I'm unequivocal and unwavering in my commitment to Israel's defense and its ability to defend itself. And that's not going to change. But let's take a step back. October 7, 1,200 people were massacred. Many young people who were simply attending a music festival. Women were horribly raped. Durante esa misma entrevista, el candidato a la vicepresidencia, Tim Walz, vivió un emocionante momento con su hijo. Grateful for so many reasons to be on this ticket, but that moment, to understand what was really important, to have my son feel a sense of pride in me, that I was trying to do the right thing. En otro hecho controversial, esta semana, el expresidente Trump protagonizó un incidente durante una ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington, mientras asistía a un homenaje a los militares que murieron en un atentado en Afganistán durante la retirada de las tropas de Estados Unidos. Guillermo González, al punto. Guillermo, gracias por este reportaje. Y ahora, para hablar de los temas políticos más importantes de la semana, me acompañan en este punto de encuentro Paulina Sodi, Elian Sidán, Sacha Preto y Félix de Bedú. Los cuatro, gracias por estar aquí. Se los agradezco muchísimo. Ok, la primera entrevista de Kamala Harris después de que Joe Biden deja la candidatura a la presidencia. ¿Cómo lo viste, Paulina?
En el aspecto del lenguaje no verbal, creo que fue un gravísimo error haberse vestido de color gris. Es un color opaco, es un color que no llama la atención. El lugar que ocupó dentro de la entrevista físicamente se veía muy pequeña al lado de Tim Walz, se veía encorvada, se veía cansada físicamente, la iluminación no era la correcta, se veía ojerosa, se le veían bolsas en los ojos, sumamente apoyada en el escritorio. Esto denota que necesita estar apoyada para sentirse segura, necesita un apoyo adicional. Era su momento de brillar, era su momento de llamar la atención. ¿No crees que lo logró? No creo que lo logró, porque debió de haber estado sola. No entiendo el por qué se hizo acompañar de Tim Walz, que entiendo la mancuerna, pero ella es la líder de un equipo. Y con una mesa frente a ella, Sasha. Claro, ¿dónde está Kamala Harris, la que vimos en la Convención Nacional Demócrata? Era una Kamala Harris con mucha fuerza y con mucha seguridad cuando se mantenía, por supuesto, bajo el guión que se le había dado. No vimos a esa Kamala Harris, incluso en alguna oportunidad dio una respuesta que no fue del todo cierta cuando se habló, por supuesto, de esta fractura hidráulica, en la que dijo que ella en 2020, en el debate a la vicepresidencia contra Mike Pence, había dicho que ella no estaría a favor de una prohibición a este tipo, por supuesto, de fractura hidráulica, lo cual no es cierto, porque en ese debate en particular se había mencionado 9 veces el término y ella lo dijo 2 veces, que sería Joe Biden quien no lo prohibiría. Entonces también vimos un desacierto, un cambio de postura que entonces deja mucho que desear con respecto a la oportunidad que tenía ella de realmente dar a conocer su visión de llegar a la Casa Blanca. ¿Qué viste en la entrevista, Félix? Yo creo que lo más importante es que se rompió el tema de que no daba entrevistas. Y yo creo que ese fue el propósito, de alguna manera, romper ese tema que de alguna manera se estaba discutiendo permanentemente. Más allá de los aspectos formales y de fondo que ustedes han manifestado, a mí me parece que fue una entrevista normal, nada extraordinario, pero tampoco que haga daño. No creo que le sume un voto ni que le quite un voto en este momento. Y sobre todo creo que tenía esa importancia de decir, sí, hago entrevistas, pero estoy de acuerdo en lo que han dicho, sobre todo en lo que han dicho del aspecto formal. Elian. Yo creo que muchas personas, Jorge, independientes, quedan con más dudas de las que ya tenían. Porque como decía Sacha, vimos a una candidata en la convención muy fuerte con el prompter. Pero cuando se le interrogaba, cuando se le cuestionaba, se ponía a la defensiva. Y muchas veces decía simple y sencillamente, no voy a contestar, siguiente pregunta. Entonces, claramente, quienes dicen, oye, ¿pero por qué tengo que votar por ti? Se quedan con las mismas interrogantes que tenían antes de que sucediera esta entrevista. Ahora, lo importante que sigue es el debate. Y hay todo un debate sobre el uso de micrófonos. Nosotros sabemos lo peligroso que es este micrófono aquí, ¿no? Hay un debate sobre si debe apagarse o no el micrófono cuando el otro está hablando. ¿Cómo lo ven? ¿Quién sale beneficiado? A ver, yo creo que el debate se dio, incluso Trump lo quería. Los que no querían eran en la campaña de Trump. Si ustedes se acuerdan, el debate con Hillary Clinton fue muy famoso por eso, que Trump hablaba permanentemente y se oía exactamente. A Trump yo creo que eso no le molesta. Yo creo que por eso la campaña Harris lo quería, para tratar de ver a un Trump interrumpiendo, que eso no es bueno, que incluso el mismo Trump reconoció para el segundo debate con Biden, que en el primero, de las pasadas elecciones, él interrumpió mucho. Y Trump dijo, eso no salió bien. Y esta vez no tuvo que interrumpir. Además, como fue tan desastroso para Biden, no tuvo complicaciones. El 10 de septiembre marcará. Las encuestas están tan cerradas que dentro del margen de error, que puede cambiar esto algo. Definitivamente, Jorge, creo que después de la convención lo que vimos fue un despunte del factor Kamala Harris. Sí. Obviamente es un boom que están viviendo y no se pueden confiar. Hay muchas encuestas, Jorge, que por supuesto nos dan números muy similares, desde las que hacen las universidades a también las que hacen organismos independientes, donde sí vemos que hay una ventaja, pero mínima, de Kamala Harris sobre Donald Trump. Yo creo que el foco de las campañas y también de los candidatos es en los estados péndulo, donde realmente el voto del colegio electoral le va a dar el número mágico de 270 al ganador. Yo tengo algo eso sobre las encuestas. Ajá. Trump tiene una base muy sólida, del 45%. Que no se mueve. Que no se mueve. Ya. Haga lo que haga, diga lo que diga, él arranca con un piso electoral muy alto, que es 45. 2 ejemplos. En el 2016 le ganó las elecciones a Hillary con el 46.15% del voto nacional. Con ese mismo 46%, incluso mayor, 46.91%, perdió frente a Biden. ¿Hasta dónde puede llegar? Es la otra cosa. Bueno, es que estamos a 65 días de las elecciones y hay que ser honestos. Ninguno de los dos candidatos ya está hablando con su base. Están hablando con los independientes o los indecisos. Un grupito, ¿no? Un grupito y que por puede eso... decidir la elección. Claro, que puede decidir la elección y por eso vemos este auge por parte de las dos campañas de que sería posiblemente el único debate que veamos entre Harris y Trump. Hay que establecer que el viernes por la tarde ya se había definido que los micrófonos iban a estar cerrados. Y entonces ahora lo que viene es
¿va a favorecer esto a Harris o va a favorecer a Trump? Porque en alguna oportunidad, incluso dijo la campaña de Trump que ella había pedido que le gustaría estar sentada y le gustaría llevar apuntes, lo cual ha desmentido ya la campaña de Harris, pero también ya ha quedado en claro que nadie va a poder contar con apuntes durante este debate que se realiza el 10 de septiembre en el Centro Nacional de la Constitución en Filadelfia. Y hay un punto bien importante, que en la entrevista de CNN, ella dijo que el tema del fracking y el tema de la seguridad fronteriza lo va a aclarar en el debate con Donald Trump y en días posteriores. Es como... ¿Por qué no? Porque no ahí mismo, ¿no? 60 días. Claro. ¿Por qué no aprovechar ese espacio? ¿Qué tal si Donald Trump no te deja hablar? Creo que se están confiando un poco en ese pequeño porcentaje que les está quedando. Y el hecho de que Kennedy haya apoyado a Donald Trump y que ciertos de sus votantes digan, bueno, si él lo está haciendo, ¿por qué yo no? También hay que tomar que es un 20% que en este momento no se pueden dar el lujo de despreciar. Claro que ese porcentaje de Kennedy no está del todo claro. Pero quiero anotar otra cosa que pasó ayer con Trump que me parece muy importante. El tema del aborto y de la fertilidad asistida, diciendo que ahora la fertilidad asistida gratis y el tema del aborto que las 6 semanas le parecen muy pocas. ¿Y por qué me parece importante? Porque yo creo que están notando que tienen un problema con el voto femenino. Y el voto femenino, especialmente en las elecciones de los Estados Unidos, es absolutamente fundamental. Déjenme terminar con el voto hispano. ¿Cómo ven? Me queda un minuto y medio. ¿Cómo ven el voto hispano? ¿Nos están enamorando suficientemente bien las dos Como campañas? lo hacen cada Y luego 4 se años olvida. al final, y no nos hacen caso al principio, menos Claro. al final ya cuando necesitan esos puntitos, entonces se dan cuenta de la importancia del voto latino, no es ninguna novedad. Y lo que sí es un hecho es que Kamala Harris está teniendo ventaja en el voto latino en este momento, pero también el voto femenino, como lo decías, Félix. 56-34. Se está inclinando y bueno, el voto afroamericano es un hecho que lo tiene. Muy interesante esta encuesta que realiza The Economist con YouGov, que dice que el 54% de los latinos apoya a Kamala Harris versus el resto a Donald Trump. También hay que destacar esta campaña dirigida hacia los latinos que lanza la campaña de Harris, en la que no se menciona la palabra latino por ninguna parte ni ninguna palabra en español, sino que se refiere precisamente a la historia de ella como hija de inmigrantes jamaiquinos y por supuesto. Pero yo creo que el tema la India. estará en el debate. Inmigración será fundamental, creo, en el debate. Pero no se Última habla ya de palabra, una Elian. reforma migratoria, ya se habla solo de inmigración, de seguridad en la frontera. Hace Ya mucho se que no cambió. se habla de eso. Claro. Elian. Hace mucho que no, y creo que también muchas personas se preguntan, ¿será el momento de dejar a un lado los ataques y ponernos a trabajar? Dame propuestas, dame soluciones y dime por qué te tengo que dar a ti mi voto si vas a ser tú quien va a velar por mis intereses en los próximos 4 años. Gracias por hacerlo con micrófonos abiertos. Gracias. Gracias a los 4. Un placer, buenos días. Dale. Estas son las noticias al punto. Protestan en Israel contra el gobierno tras saberse que el ejército recuperó los cuerpos de 6 rehenes en Gaza que murieron cuando los militares israelíes se acercaban a ellos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el grupo Hamas se culparon mutuamente. Buenos días, les saluda Guillermo González. Irak dijo que tras meses de vigilancia, sus fuerzas y las de Estados Unidos eliminaron a 14 miembros del Estado Islámico en el desierto de Anbar, donde 7 militares estadounidenses resultaron heridos. La Administración de Seguridad en el Transporte dijo que una cifra récord de más de 17 millones de personas pasarán por aeropuertos este feriado del Día del Trabajo y una cantidad similar viajará por carretera. 7 personas murieron y decenas más resultaron heridas cuando un autobús se volcó en una carretera de Mississippi en un accidente que las autoridades atribuyeron a un fallo en los neumáticos. En breve regresamos al debate y discusión en Al Punto con Jorge Ramos. ¡Viva Venezuela libre! El miércoles se cumplió un mes de las fraudulentas elecciones presidenciales en Venezuela y en todo el país se celebraron marchas para protestar contra la dictadura de Nicolás Maduro. Naciones Unidas y muchos países han pedido la publicación completa de las actas de votación, algo que no ha sucedido. A pesar de todo esto, la oposición ha mantenido viva la esperanza. David Smolansky es un colaborador cercano de la líder María Corina Machado y él está en el exilio. Nos acompaña desde Washington. David, gracias por estar aquí con nosotros. Este viernes hubo un apagón enorme en Venezuela. El ministro de Comunicaciones está culpando a la oposición de estar detrás de un intento de golpe de Estado, sugiriendo que están llamando a miembros de las Fuerzas Armadas para que se le volteen a Nicolás Maduro. ¿Qué está pasando en Venezuela? No, Jorge, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Venezuela amaneció literalmente oscura y aún se mantiene en esta situación. Ha habido un apagón en los 23 estados del país, más la capital, Caracas, que ha durado más de 8 horas.
Es una situación verdaderamente dramática. Yo quiero poner en contexto a tu audiencia que la empresa de electricidad en Venezuela fue nacionalizada por Hugo Chávez en 2007. Es decir, ya son 17 años que el sistema eléctrico en Venezuela es administrado por este régimen y estas son las consecuencias de la corrupción y sobre todo de un régimen que hoy está acusado por cometer crímenes de lesa humanidad, así como también ha sido señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de ejercer prácticas de terrorismo de Estado. Dejar a un país a oscuras es también un crimen de lesa humanidad y terrorismo de Estado. David, antes de las elecciones del 28 de julio tuve la oportunidad de hablar con la líder María Corina Machado y ella me dijo exactamente lo siguiente, y estoy citando, la única manera de que Maduro pueda quedarse en el poder es con un fraude monumental. Nosotros estamos preparados para todos los escenarios y esto fue exactamente lo que ocurrió. ¿Qué posibilidades de salida hay en estos momentos de sacar a la dictadura de Nicolás Maduro? Parece ser que la respuesta de ellos es solo represión. Es seguir ejerciendo presión, Jorge. Cuando nosotros diseñamos este plan que presentamos al país y a la comunidad internacional eran 3 etapas. Y esto empezó el año pasado, en 2023. El primero era tener unas elecciones primarias que cohesionara a la oposición y legitimara un liderazgo. Y María Corina Machado fue electa en su momento con el 93% de los votos. En segundo lugar, tener una elección presidencial que aunque sabíamos que íbamos a ir de condiciones desiguales, si llegábamos a ese día podíamos ganar y podíamos demostrar que ganáramos. Cosa que ocurrió, Edmundo González fue electo presidente de Venezuela y no una elección cerrada, no una elección que arrasó. El chavismo perdió 70-30. Y en tercer lugar, la última etapa, que puede ser la más dura y la más larga, que es la de cobrar, como la llamamos nosotros, que es hacer defender los votos de la mayoría de los venezolanos el pasado 28 de julio. En ese sentido, estamos actuando en distintos campos. En primer lugar, el campo de la calle, mantener las protestas pacíficas y no violentas, no solo en Venezuela, sino también la diáspora muy activa, como fue el pasado 17 de agosto. En segundo lugar, la presión internacional, como el Consejo Permanente que hubo esta semana en la OEA, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta un informe demoledor sobre las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Venezuela. Y otro campo también que se está trabajando, Jorge, es el de la justicia internacional. Cuando hay una política de Estado como la que hemos padecido los venezolanos de impunidad, uno debe buscar justicia en otras fronteras. Y esperamos que la Corte Penal Internacional agilice la investigación en contra de aquellos que han sido responsables de cometer crímenes de lesa humanidad. Ahora, ¿cuántos muertos más, cuántos perseguidos más, cuántos torturados más? Llevan 3 protestas. Hay apoyo internacional enorme, pero puede haber un cansancio de la oposición y precisamente ¿no será que Maduro y Diosdado Cabello están apostando al cansancio? No estamos cansados, Jorge. Más nos cansaría pensar que este régimen perduraría eternamente. Más nos cansaría pensar que este régimen puede durar 5, 10 o 15 años más de los 25 que ha durado. Más nos cansaría a nosotros pensar en la posibilidad de que más nunca podamos reencontrarnos con nuestras familias y que la gente se siga yendo del país, o más nos cansaría a nosotros pensar que sean muchos más niños los que padezcan de desnutrición. Así que nosotros sabemos que ganamos el pasado 28 de julio. La abrumadora mayoría de los venezolanos quiere una transición hacia la democracia, una transición donde nos lleve a un país con acceso a la justicia, con libertades garantizadas, con posibilidades de invertir. Así que la presión va a continuar y nosotros esperamos que la Fuerza Armada Nacional asuma un rol institucional y es que facilite una transición obedeciendo a la Constitución y sobre todo obedeciendo a la voluntad popular que se expresó clara y firmemente el 28 de julio. Lo que me estás diciendo es que quizás la única salida es que el ejército traiciona a Maduro. Bueno, yo creo que más que una traición, llamaría yo, es que obedezca a la Constitución, que asuma un comportamiento institucional y que respete lo que expresó la mayoría de los venezolanos el 28 de julio. Mira, o sea, Jorge, que sí es un llamado a los militares. votación, Es un llamado a los militares. Es que hubiese sido imposible que el 28 de julio se hubiese ganado como se ganó si no hubiese habido soldados que votaran por Edmundo González, si no hubiese habido familiares de esos soldados y policías que votaran por Edmundo González. El llamado es a ser institucional. Aquí nadie está haciendo un llamado distinto. El llamado es a respetar lo que la mayoría expresó el pasado 28 de julio, a obedecer la Constitución y a facilitar una transición segura, ordenada, que nos lleve a la democracia. David, me quedan solo unos segundos, pero quería preguntarte, varios países han reconocido a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela. ¿Existe el peligro de que esto termine igual que como ocurrió con Juan Guaidó, que simbólicamente era presidente, pero que en la realidad no tenía ningún poder? Hay una ligera diferencia, porque lo que realmente algunos países ya han expresado y lo que seguimos solicitando es que Edmundo González sea reconocido como presidente electo,
Jorge, que es diferente. Lo que dice la Constitución es que cuando hay una elección presidencial y un candidato obtiene la mayoría de los votos, esa persona pasa a ser presidente electo y se da una transición hasta que se juramenta como presidente. Hoy por hoy no debería haber diferencia entre lo que es Edmundo González Urrutia en Venezuela y lo que es Claudia Sheinbaum en México. Entonces la presidencia electa de Edmundo González es lo que debería ya la comunidad internacional empezar a reconocer. David, termino con esto brevemente. ¿Por qué no regresas a Venezuela? No puedo regresar a Venezuela porque tengo 3 órdenes de arresto y mi centro de reclusión es el centro de tortura más grande de América Latina y el Caribe, que es el helicoide. Eso es lo que quería saber. David, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. México y Estados Unidos están viviendo los momentos de mayor tensión en décadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró una pausa en la relación de México con las embajadas de los Estados Unidos y Canadá. La gente no sabe exactamente qué es eso de una pausa, pero esto ocurrió después de que ambos países criticaran como una amenaza para la democracia la reforma judicial que apoya el presidente. Muy bien, López Obrador calificó como una injerencia y una imprudencia las declaraciones de ambos países. A AMLO le queda solo un mes en la presidencia. El 1 de octubre toma posesión la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Jorge Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores de México y colaborador de CNN en español, y aquí nos acompaña. Jorge, gracias por regresar aquí al programa. Vamos a hablar de lo que significa esta pausa en las relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que las propuestas del cambio judicial en México eran, y estoy citando, un riesgo de importancia para el funcionamiento de la democracia en México. Y López Obrador, el presidente de México, reaccionó diciendo que esto era una injerencia y pausó las relaciones. ¿Qué pasó? ¿Cómo se explica esto? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que destacar el asunto de fondo aquí, Jorge, que es que, en efecto, la reforma del Poder Judicial que propone López Obrador preocupa a muchos sectores en México, a los poderes fácticos, los empresarios, las empresas globales, hasta la iglesia, de profesionistas, barra de abogados, todo lo que tú quieras. Y, desde luego, a Estados Unidos y a Canadá en la medida en que son países firmantes del llamado TEMEC, el post-Telecán, que implica, por lo menos en el subtexto, pero también yo creo explícitamente de muchas maneras, que tiene que haber un poder judicial independiente en México para que el tratado funcione. No puede funcionar un tratado comercial como este si no hay un poder judicial independiente en alguno de los 3 países. Y el gobierno de Estados Unidos considera, junto con muchos mexicanos, que la reforma que propone López Obrador va a debilitar, si no es que eliminar, la independencia del Poder Judicial en México. Entonces, Estados Unidos en la práctica sí se metió en los asuntos internos de México, sí hubo injerencia, pero ¿es por sus intereses? Bueno, no hay injerencia cuando hay un tratado, Jorge. Justamente los tratados lo que significan es que cada país cede voluntariamente una parte de su soberanía. Para eso son los tratados o el Tratado de Roma de la Unión Europea o muchos otros tratados que existen. El Tratado entre México y Estados Unidos sobre límites y aguas de 1944. Cada país cede soberanía en un tratado y algunas cosas ya dejan de ser un asunto de intervención o de injerencia para ser parte de una agenda bilateral o en este caso trilateral. Y desde luego el Poder Judicial en México, su independencia, es una parte legítima de la agenda bilateral de México con Estados Unidos. No es injerencia y mucho menos es injerencia opinar. El problema es que López Obrador no entiende que un tratado implica una cesión voluntaria de soberanía. Ahora, Jorge, ¿por qué ocurre ahora? Queda un mes de gobierno de López Obrador. En los Estados Unidos hay el término lame duck, que es el presidente que ya tiene su sucesor, pero que no ha entregado el poder. ¿Será que los Estados Unidos están sintiendo que este es el momento de romper ese acuerdo tácito en que Estados Unidos no iba a decir nada sobre lo que ocurre en México a cambio de que México controlara la migración? Controlara la migración o hiciera, en mis términos,
el trabajo sucio de Estados Unidos en México. Yo creo que tienes razón, Jorge, que ellos decidieron pues que ya no tienen por qué ser tan complacientes, tan condescendientes con López Obrador como lo han sido estos 5 años, tanto la administración Trump como la administración Biden. Y también quizás porque ahora sí ya esto afecta directamente a intereses norteamericanos. Tú imagínate, Jorge, con más de 1,5 millones de norteamericanos residiendo en México, que ya no haya tribunales imparciales, independientes, que todos los jueces sean electos, incluyendo desde luego la Suprema Corte. ¿Qué van a, si cualquiera de ellos le roban algo, lo asaltan, violan a uno o a una, se lo secuestran, ¿ante qué poder judicial van a recurrir, acudir? ¿Con quién? Lo mismo para las empresas norteamericanas en México. Hay un grupo de 60 empresas globales en México, de las más grandes del mundo, que ya se manifestaron también la semana pasada en contra de la reforma judicial. Jorge, ¿cree Estados Unidos o la apuesta de los Estados Unidos es que con Claudia Sheinbaum las cosas van a ser distintas? Tú y yo hemos hablado de ella ampliamente aquí en el programa, ella habla perfectamente inglés. ¿Cree Estados Unidos que las relaciones con ella serían mucho más fáciles que con López Obrador? Pues yo creo que no han tomado una decisión definitiva al respecto porque aunque la conocen más o menos bien a través justamente del embajador Salazar, pues saben también que está sujeta o estará sujeta ella a muchas presiones, a los diputados, a los senadores de Morena, a los gobernadores de Morena, al propio López Obrador, que dice que se va a ir quietecito a su rancho en el sur de México, pero pues ya veremos si eso es cierto. En fin, no es tan fácil que Claudia Sheinbaum pueda hacer lo que ella quiera, pero además, pues sus verdaderas convicciones, como con todos los presidentes de México, Jorge, se conocen una vez que ya están en Palacio Nacional. Antes de eso siempre disimulan, y con razón, por cierto. Termino con esto. Tú has dicho que López Obrador inventó una nueva modalidad de la relación diplomática que él llama pausa. ¿Qué es la pausa? Nadie entiende, nadie sabe qué quiere decir, Jorge. Lo usó con España, lo usó con Perú, lo usa ahora con Estados Unidos y Canadá, pero nadie entiende qué quiere decir. Yo me imagino que significa que ya no va a recibir a su amiguito Ken Salazar en Palacio, como lo ha hecho tantas veces durante los últimos 3 años y medio. Pero la verdad es una idea, un concepto, un término que no existe en la diplomacia internacional. Jorge Castañeda, como siempre, gracias por estar aquí. Gracias, Jorge. Cuando ya el presidente Biden da el anuncio de la ley, créamelo, fue una inmensa alegría. No parábamos de abrazarnos, de decir, oh my God, por fin, por fin. Bueno, acabamos de escuchar a Sandra González y a su esposo, el ciudadano estadounidense Eduardo Ribalta. Hablaron con nosotros en junio, hace poquito aquí en este mismo programa con Félix de Bedú. Y gracias a una acción ejecutiva del presidente Biden, Sandra y otros inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses podrían legalizar su situación. Pero el programa que iba a ayudar a 500,000 de inmigrantes acaba de ser suspendido temporalmente por un juez. Hoy de nuevo nos acompañan Sandra González, su marido Eduardo Ribalta y el abogado José Guerrero. Los tres, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jorge. A ver, antes que nada, la buena noticia. Ustedes están protegidos. Sí. Ya hicieron la solicitud. Ya. Es decir, abogado, que la orden ejecutiva del presidente Biden sí los protege a pesar de que se suspendió después. Bueno, básicamente ellos hicieron la aplicación, sometimos la aplicación, pero hasta el momento con esta pausa vamos a tener que esperar para que se dé una decisión sobre esa aplicación. La aplicación no se ha decidido, pero ya se sometió. Cuéntenos su historia, Sandra. Usted es de Honduras. Sí, soy de Honduras. ¿Cuándo y por qué decide venir a Estados Unidos? Yo decido venir de Honduras en el 2004. Yo recuerdo bien la fecha. Junio del 2004. Todos recordamos cuando entramos. Exactamente, fue un 27 de junio. ¿Cómo cruzó? Como lastimosamente hice el tramo por México. Ya. Poco difícil, pero no imposible. ¿Y se acuerda de ese primer momento en que llegó a los Estados Unidos? Sí, sí.
mucho miedo al comienzo, mucho miedo. Pero ahora es distinto, porque usted me decía que este país le ha dado oportunidades que Honduras nunca le pudo dar. Correcto, Jorge. El problema es que en Honduras, como todo mundo que vive en Honduras lo sabe y lo voy a decir en este momento, después de que tú cumples 30 años, es imposible que tú consigas un trabajo en ningún lado, a menos que tú tengas recursos económicos, montes tu propio negocio y entonces tú puedas vivir de eso. Hay expensas como todo país que tiene sus Pero es una vida difícil, ¿no? Correctamente, Eduardo, bien difícil. Usted llega de Cuba en 1995, se hace ciudadano de los Estados Unidos. ¿Cómo se conocen? No nos diga todo, pero un poquito. No, nos conocimos en un festival venezolano. No me diga. Sí, aquí en Miami. ¿Los dos bailan? No, porque ella estaba trabajando en un stand y yo estaba trabajando al lado de otro stand. Y ahí se enamoraron. Y ahí la vi, bueno, ahí vamos. Entonces, usted es ciudadano estadounidense, usted no tenía documentos. Y entonces, abogado, ¿qué es lo que cambia una vez que el presidente Biden da esta orden ejecutiva? ¿Cómo cambian las cosas? Bueno, cuando ella entra, lamentablemente le dan una orden de deportación. Nosotros hacemos 2 perdones, ganamos los 2 perdones. El presidente da esta orden ejecutiva que le pueden dar un parol a ella para que no tenga que salir a su país de origen. Porque ya existe un mecanismo establecido que la persona con un perdón viaja a su país de origen y regresa. Pero con esta orden ejecutiva la persona recibe un parol y puede recibir la residencia dentro de los Estados Unidos y eso es lo que necesitamos ahora, que lamentablemente está pausado. Esto beneficia a cerca de 500,000 de personas indocumentadas que se encuentran en Estados Unidos casados con ciudadanos norteamericanos. Cuando usted escucha que el juez de pronto suspende esta orden temporal, su primera reacción supongo que habrá sido miedo, ¿no? No, yo dije, pero por Dios, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? Mire, Jorge, yo salí del trabajo por la noche, recuerdo, trabajé ese día. Habíamos estado un día antes con el abogado trabajando duro, porque para someter todo eso no es como lo están diciendo ahora, que cualquiera puede someter eso. Eso es una total mentira. Son semanas de documentación. Exacto. Son 10 años de documentación. Son 10 años de documentación. Nosotros trabajamos, Eduardo y yo tenemos, por supuesto que nosotros vamos teniendo documentos de tantos años. Desde 2014 yo tengo documentos. Ya parecemos que tenemos bolsa por acá, pero los necesitamos. O sea que comenzamos todo de buscar papeles, busque de todos los años. Claro, y luego pensar, Eduardo, que todo lo que habían hecho no había valido la pena. Eso es algo terrible, algo terrible. Yo no le deseo esto a nadie. ¿Tú sabes? Porque primero es una ilusión y después se te rompe la ilusión, no es. Pero luego hablan con el abogado y las cosas cambian, ¿no? Usted les explica. Exacto, yo le expliqué a ellos, yo leí esa decisión que el juez emitió. No creo que sea tan grave la decisión. Lo que tenemos que esperar son esos 14 días, a ver si se levanta o no ese paro temporal. Puede extenderse. El juez lo que quiere más tiempo para revisar toda la evidencia. Todavía tenemos la esperanza de que sea así y ella pueda obtener ese parol. Ok, vamos a terminar. Vamos a tener un nuevo presidente o presidenta en noviembre. No quiero que me digan ni de qué partido son, ni mucho menos. Pero ¿qué le quisieran decir ustedes a Kamala Harris y a Donald Trump, a los dos candidatos? Si los estuvieran escuchando, ¿qué tienen que saber ellos de ustedes? Para los nuevos presidentes, bueno, yo solo le digo, el presidente Trump tiene que medirse un poco ya de tanto odio hacia nosotros. Somos una comunidad que nosotros venimos a trabajar, a luchar, Jorge. Yo se lo digo, nosotros no hemos venido a quitar empleos, no, porque yo hago un trabajo esencial. No venimos a quitar empleos a ninguno. Yo no creo que el trabajo que yo hago lo quiera hacer alguna otra persona de que se haya nacido en este país. O sea, que reconozcan el valor que tienen los inmigrantes. Correcto. Y él tiene que bajarle un poco a eso porque está tirando tanto odio hacia nuestra comunidad, lastimosamente, no solo a nosotros, como él como cubano y yo hondureña, es prácticamente con todos los hispanos. ¿Qué quiere decirles? Yo quisiera decirle una sola cosa. Que se pongan la mano en el corazón los dos partidos y que luchen por una sola cosa. La nación, los Estados Unidos de América, el país de las grandes oportunidades, pero que haya oportunidades para todos. ¿Y abogado, usted qué quiere del próximo gobierno, independientemente si es republicano o demócrata? Bueno,
Ojalá que haya una reforma comprensiva para todo este tipo de personas que en realidad se merecen, no han cometido ningún crimen, pagan sus impuestos, son una contribución a esta sociedad. Claro, y estamos hablando no solo de 500,000 casados con ciudadanos, sino de cerca de 10 o 11 millones de indocumentados en todo el país. Correcto. Gracias por estar aquí, gracias por tener confianza con nosotros y contarnos su historia. Gracias a usted. Y mucha Jorge. suerte. Y muchas gracias. Y yo quisiera decir unas poquitas palabras, solamente agradecerle a esta administración, a Joe Harris, Biden Harris, que la verdad ellos... La sacó de las sombras, la sacó de las sombras. Exactamente. Y yo tengo la esperanza, Jorge, se lo digo, yo soy mujer de fe. Yo tengo la esperanza que ese juez va a suspender ese paro y va a decir, ok, go ahead. Listo. Me gusta Pueden que diga. ustedes seguirlo. Go ahead. Gracias. Sí. Gracias por Sí, estar aquí. porque- Gracias, Sandra. Gracias a usted por atendernos y tenernos aquí. Gracias, señor. Mañana es el Día del Trabajo y esta festividad se creó en el siglo XIX cuando los sindicatos y activistas luchaban por un mejor trato para los trabajadores estadounidenses que tenían que hacer frente a largas jornadas laborales, salarios bajos y condiciones muy inseguras. En ese año de elecciones, ambas campañas, esto es nuevo, ambas campañas intentan ganarse el apoyo de los sindicatos y tanto Trump como Harris han prometido que le quitarán los impuestos a los tips o a las propinas que ganan muchos trabajadores, 4 millones en el país. Mario Ibarra es camarero y miembro de la Unión de Trabajadores Culinarios desde hace 30 años. Mario, gracias por estar aquí con nosotros. Y quería que me explique, Mario, ¿qué tanto depende usted de las propinas? Buenos días, Jorge. Bueno, yo dependo bastante de las propinas porque es parte de mi ingreso y gracias a ellas, pues yo puedo sostener una familia de 2 hijos y mi esposa y es muy indispensable para mí las propinas porque es, como lo acabo de decir, es parte de mi ingreso y pues claro que me interesa lo que están anunciando los candidatos para ello. Creo que en corto plazo es beneficioso para todo personal que trabaje y que dependa de ellas, porque pues es nuestro ingreso. Sin eso, O sea, pues, Mario, usted nosotros- no tiene un salario. O sea, usted depende de las propinas o tiene un salario y además y las propinas son algo extra. Mire, Jorge, yo por la hora trabajada más mis propinas es como tabulo mi ingreso, porque las propinas es parte del ingreso. Digamos, así puede llegar uno a los 3, a los 4, no, 6 dígitos, más o menos como, sí, a los 6, unos 6 dígitos, pero lo que voy es de que las propinas, como le digo, es parte muy, pues es casi el 40% del ingreso de mi salario, por decir así. ¿Cómo se reparten las propinas en un restaurante? ¿Es lo que usted gana en la mesa o las mesas que está atendiendo o se suman todas las propinas de todas las mesas esa noche y se reparten después? En mi equipo que tengo yo ahorita actualmente, sumamos todo lo que hay y lo repartimos por las personas que trabajamos en este turno. Y nos ha ido muy bien porque así salimos equitativamente iguales y el trabajo se comparte igualmente para los que estamos en ese equipo. No somos muchos, pero así es como nos ha funcionado y estamos contentos y es como lo hacemos pues ahorita. Ahora, Mario, Y como- le conviene que la gente le deje dinero en efectivo como propina. ¿Usted prefiere eso o que lo paguen con tarjeta y luego no sabe cómo va a quedar la propina para todos? ¿Qué es lo mejor? Pues mejor que, mire, que quede en la tarjeta, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahí el IRS agarra su parte, pagamos impuestos sobre ello y así se refleja en nuestros ingresos y así para tener más poder adquisitivo al momento de ir a pedir un préstamo o comprar una casa o X. Tiene el comprobante y entonces ahí Correcto. sabe. Entonces, pero el gobierno con esas tarjetas sabe exactamente cuánto usted ganó en propinas y la propuesta de Kamala Harris y de Donald Trump es quitarle todos los impuestos a las propinas. Supongo que usted apoya eso. Pues, como le digo, al momento corto sí lo apoyo, pero a la larga se va a reflejar en
en el modus operandi de la persona, porque no puede ser ¿qué tal si un día, mañana, una familia joven que empieza y no tiene los ingresos suficientes para calificar para una hipoteca? Entonces ahí se va a reflejar las propinas, pues. ¿Por qué? Porque pues como no se reportaron, entonces yo estoy de acuerdo en que se reporten. Claro, al momento del cash, pues es muy beneficioso el efectivo para... Claro, que se reporten, pero que no le quiten impuestos. Pues, bueno, al momento sí, yo voy más de acuerdo en que me lo quiten, como le digo. ¿Por qué? Porque a plazo largo, pues es beneficioso para mí. Porque aparte de eso, pues como le digo, al momento de hacer los taxis, pues tampoco me va a regresar mucho. ¿Por qué? Porque no se reflejó el ingreso. Entonces pues eso es lo que yo lo veo, como lo veo yo. Déjame terminar con esto, Mario. ¿Cuánto es una buena propina? Cuando uno va a un restaurante, usted depende de las propinas y hay 4 millones de estadounidenses y de personas en Estados Unidos que dependen de las propinas, muchos latinos e inmigrantes. ¿Cuánto es una buena propina? ¿10%, 15%, 25%? ¿Y cuál es la mejor propina que le han dado? Mire, a mí me han dado hasta el 15%, ya antes era mover el 15%, pero acuerdo de la inflación, pues ya no nos basta con el 15%. Yo diría que ahorita el 20%. ¿Por qué? Porque el costo de vida está más caro. Y ha subido todo. 20% de propina. Sería una buena 20% de propina. ¿Y cuál es la mejor propina que le han dado? A mí me han dado hasta el 100%, Jorge. 100%. Raras veces, pero me lo han dado, sí. Hasta el 100% del costo en tiempo, no muchas ocasiones, pero sí me lo han dado, el 100%. Son raras veces, pero ese día, cuando pasa eso... Pero las pues, tiene que repartir con sus amigos. Esas se reparten con todos. Ajá. Sí, pero exactamente, bueno. Sí. Ajá. Mario, gracias por estar aquí con nosotros. Le agradezco mucho que me haya explicado cómo funciona todo esto. Mucho gusto, gracias. Y antes de irnos, recuerden que pueden escuchar nuestro podcast todas las semanas en euphoriaondemand.com. No deje de seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y X, que antes se llamaba Twitter. Además, si te perdiste alguna de nuestras entrevistas, puedes verlas en streaming a través de ViX. Y si prefieres YouTube, ahí estamos en univision.com/al punto.